versículo 5 en adelante dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Amén, gracias. La palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos. Que la palabra del Señor es fiel. Santo Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo Padre del cielo. Si por cada alabanza Dios te diera $1, tú estarías como una cotorra aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si alguien va a escribir, porque hay gente que le gusta escribir las cosas que Dios nos dice aquí. He titulado este mensaje: cuando Dios rompe el silencio. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama este mensaje? Cuando Dios rompe el silencio. Ay, Dios del cielo. ¿400 años permaneció Dios sin dirigirle palabra a Israel? ¿Cuántos años? 400 años. Dios no les habló a través de ningún profeta. No les habló a través de un ángel. No les habló a través de un sueño. No les habló a través de nadie. Dios simple y llanamente decidió hacer silencio. Entonces, lo primero que debo decir es que el silencio
que Dios hizo durante esos 400 años fue un silencio generalizado. Porque Dios puede hacer un silencio generalizado y no hablarle a una nación o no hablarle a una congregación. Pero Dios puede hacer un silencio también personalizado. Un silencio personal. Puede ser que mientras Dios le está hablando al que está a tu lado, puede ser que mientras Dios le está hablando a otros, a ti Dios no te habla. Ahora, ¿qué cosa ocurre con el silencio de Dios? Que cuando Dios hace silencio, entonces tú no ves el mover de Dios. Cuando Dios hace silencio, no hay milagros. Cuando Dios hace silencio, no hay señales, ningún tipo de prodigios, no hay maravillas. ¿Por qué? Porque anteriormente en algún otro mensaje yo les he dicho a ustedes que Dios habla primero y luego hace. ¿Me expliqué? Primero Dios habla y luego Dios hace. Eso lo vemos desde el primer capítulo de Génesis. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue desde el principio. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Antes de eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero luego dice: y dijo Dios. ¿Qué ocurrió ahí? Dios habló. Y dijo Dios: sea la luz. Y luego dice la Biblia: y fue la luz. ¿Cuándo fue la luz? Después de lo que dijo Dios. Dios habla primero y luego Dios hace. Antes de los hechos de Dios es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Ya Dios le había hablado a ellos a través de los profetas, a través de Isaías, a través de Miqueas, que un niño nacería, que un Salvador vendría. Pero de repente hubo 400 años de silencio. Entonces ellos no vieron milagros, ellos no vieron prodigios, ellos no vieron maravillas, ellos no vieron nada. Y se están preguntando: pero ¿por qué Dios hace silencio? ¿Por qué cosa será que Dios no habla? Mientras tanto, mientras Dios hace silencio, la vida en Israel continúa. En las sinagogas la gente citaba la Biblia, repetía las profecías. Había un mover en el templo. Habían oraciones, sacrificios, ayunos. Pero Dios permanecía callado. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios hace silencio? Dios hace silencio por las siguientes causas. Primero, Dios hace silencios en ocasiones por causa de nuestro pecado. ¿Alguien está aquí? A veces ofendemos tanto a Dios, pecamos de tal manera que Dios se enoja y decide no hablar. Dios decide no hablar. Y puede ser que mientras Dios calla, una persona esté prosperando, que a alguien le vaya bien, pero eso no significa en modo alguno que Dios esté contento con usted. ¿Me estoy explicando? Ay, Padre del cielo. Hay algunos a los que les va bien, a los que lucen exitosos a nuestros ojos, pero que están mal delante de Dios. Y también hay algunos
A los que no les va tan bien, a los que se percibe que les va mal. ¿Está escuchando? Pero tienen o disfrutan del agrado de Dios. Porque Dios, lo que pasa es que uno no puede pensar de que si yo tengo un buen empleo o si tengo una empresa que está prosperando, es que yo estoy bien con Dios. A veces estoy prosperando y no estoy bien. Entonces, cuando Dios hace silencio por causa de mi pecado, yo puedo correr el riesgo de confundir el silencio de Dios. Puedo confundir el silencio de Dios con complacencia y pensar que Dios está complacido con lo que yo estoy haciendo. O puedo pensar que lo que yo estoy haciendo no está tan mal. Porque si estuviera, mire, cuando Dios hace silencio, no tienes que llorar y clamar para que Dios hable. De Dios te suspende la comunicación y no te habla. ¿Le ha ocurrido a alguien? ¿Ah? Que usted está clama y Dios no te habla. Y usted le está preguntando y que Señor, pero yo estoy orando y que Dios no me habla. En ocasiones le estamos pidiendo a Dios dirección y Dios no te dice nada. No confunda el silencio de Dios con complacencia o con aprobación. Y que yo he escuchado a creyentes que pastor, pero Dios no me ha dicho nada, así que lo que yo estoy haciendo no está tan malo. Si Dios no te ha dicho nada, no hagas nada hasta que Dios te diga. Yo creo que alguien se levantó pidiéndole a Dios, Señor, háblame. Ya Dios te acaba de hablar. Si Dios no te ha dicho nada, no hagas nada. Ay, Padre del cielo. Tiene que cambiarme eso, porque a esta gente no le gusta esa canción, varón. Tal vez Dios está enojado contigo, está esperando que te arrepientas. Santo Padre. Tal vez Dios está esperando que te arrepientas. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. El silencio de Dios, dos, puede ser una especie de prueba a tu fe. Dios puede estar probando tu fe, tu confianza y aún tu paciencia. Porque la mayoría de nosotros, cuando les pedimos algo a Dios, Dios mío, dame esto, pero dámelo ya. Nadie ora pidiéndole a Dios algo para que se lo dé dentro de un año o dentro de 5 años. Entonces usted ora y al mes Dios no te responde y usted se va desanimando. A los 2 meses, a los 3 meses está desanimado. En ocasiones el silencio de Dios te está poniendo a prueba. La Biblia dice que Dios prueba al justo. Todos seremos probados por Dios en algún momento. ¿Cuánta gente está orando para que Dios les sane porque están enfermos? Y Dios en silencio. Dios mirando la cosa. Y el enfermo se está desesperando. De manera especial si es alguna enfermedad grave, un cáncer, un tumor, una cosa. Porque Dios no me responde. 1, puede ser que está enojado. 2, puede ser que no está enojado, sino que te está probando. Ay, Padre Santo. Durante ese tiempo necesitamos fortalecernos en Dios. De lo que necesita es fortalecerse en Dios. La Biblia dice,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mujer, fortalécete en Dios. No te desesperes, tranquila. Varón, fortalécete en Dios. Que no es que yo veo que yo oro, yo veo que yo ayuno, que yo me congrego y Dios no me habla y Dios no. El silencio de Dios no es para generar tu queja, no es para oír tu queja, es para oír tu oración, es para oír tu adoración o es para oír tu alabanza. Santo Padre. Oh, gloria a Dios. Si alguien bendiga en voz alta. Aleluya. Voy a correr 3. Nadie me puso la hora en el reloj ahí, bro. 3. El silencio de Dios puede ser un tiempo de preparación. Puede ser un tiempo en donde Dios te está enseñando a depender de Él y a que madures. Y que Dios te está preparando para algo que es más grande que tú. Santo. Aleluya. Mi alma bendice a Dios. Alguien bendiga a Dios, pero con su alma. Durante 400 años no hubo palabras, pero Dios estaba preparando la humanidad para el evento más extraordinario que ocurriría jamás. 400 años sin decir una sola palabra y el cielo se estaba preparando. Si Dios te está preparando, adora. Adora, adora. Ay, Salah se llama. Rabela lorra la maya. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno y de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Dios es mi Padre, Él es mi Padre y yo soy hijo.
aquel que se hizo carne, lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. admirable, Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. es Es aquel que se hizo carne. lleno de gracia. Tal vez lo que está ocurriendo es que Dios te está preparando. ¿Lo escuchó alguien? Moisés mató a un hombre y huyó y se fue a la tierra de Madián. Y Moisés estuvo 40 años en el anonimato más absoluto. Y en 40 años no oyó voz de Dios. Durante 40 años no vio un ángel. Durante 40 años nada. Pero Dios lo estaba preparando. Mientras él cuidaba ovejas, Dios lo estaba moldeando. Dios había tomado un hombre violento, porque Moisés era un hombre violento al principio, y comenzó a moldearlo en el desierto. 40 años sin hablarle. 40 años. Y cuando Dios hace silencio, uno puede cometer el error de pensó, ya no va a ser. Lo que Dios iba a hacer conmigo ya no va a ocurrir. Alguien pensará, yo la dañé, yo me equivoqué, se dañó el propósito. Pero lo que Dios está haciendo es preparándote, forjando tu carácter, quebrando tu vaso, haciendo un vaso nuevo, haciéndote llorar, sentirte sola, solo, enseñarte a depender de Él. 40 años después Moisés vio una zarza que se encendía y que no se apagaba, y tuvo curiosidad, voy a acercarme a ver por qué razón esa zarza no se apaga. Y mientras iba, Dios rompió el silencio y le habló. Ay, Dios mío. José estuvo viviendo en Egipto por años, lejos de su padre, como esclavo y finalmente como prisionero. Tal vez 7 años en la cárcel, pensando, ¿y qué de mis sueños? Soñé con el sol, con la luna, con estrellas. Se inclinaban a mí, me iban a servir. Y ahora estoy en esta cárcel sucia. Tal vez Dios no me llamó nada. Tal vez no voy a ser tan grande como yo pensaba. Tal vez fue solo un sueño. Y mientras estaba como desanimado en la cárcel, se dejaba crecer la barba. Dios lo estaba preparando para gobernar al mundo. Dios te está preparando. Dios te está preparando. Santo Dios. Si estás llorando es porque Dios te está preparando. Si no le estás escuchando es porque Dios te está preparando. Si te estás frustrando es porque Dios te está preparando. Si no le estás oyendo es porque te estás preparando. Lejos de esa cárcel
Faraón comenzó a soñar y nadie entendía el sueño. Los astrólogos, los adivinos, sus consejeros, nadie entendía. Hasta que el copero recordó a un ex compañero de cárcel que le había revelado un sueño y le dijo al rey de Egipto: allá en la cárcel hay un hombre. Nadie le habla, nadie lo visita, pero él te puede decir qué significa ese sueño. Y luego de tanto tiempo preso solo, alguien llegó diciendo: ¿quién es José, hijo de Jacob? Y él dijo: yo soy. Y le dijeron: levántese porque usted va para el palacio. Santo Dios. De la cárcel al palacio. Y a veces silencio de Dios es para levantarte. A veces es para levantarse. Por eso no es bueno estarse quejando y estarse lamentando y estar murmurando y estar maldiciendo. Porque el silencio de Dios no significa inactividad de Dios. Si Dios no te está hablando, no significa que Él no está trabajando o que no está haciendo. Solo que tú no le oyes. Cuando Job lo perdió todo, perdió ganado, perdió criados, perdió todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas preciosas. A todos los perdió en un solo día. Perdió su salud, perdió el amor y el respeto de su mujer. Lo perdió todo. Y Job oraba a Dios y Dios no hablaba. Dios no hablaba. La gente llegaba y lo juzgaba y Dios en silencio. Y Dios no le hablaba a Job. Pero en el cielo, delante de sus hijos, delante de ángeles, de arcángeles, de serafines y aún del diablo, Dios hablaba de Job diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal, y no hay como él en toda la tierra. Entonces, Dios no es que había desaprobado a Job, y aunque a veces Dios no te está hablando a ti, pero está hablando de ti. ¿Escuchó eso alguien? Dios no le estaba hablando a José, pero allá en el palacio estaban hablando de José. Dios no le estaba hablando a Job, pero Dios hablaba de Job en el cielo. Tal vez Dios está hablando de ti con alguien y tú estás aquí, ¿no? Santo. Sí. Alguien bendiga, bendiga, bendiga. Shamaka. Dulce unción. Ven. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti.
Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro. Santo, Santo, Dios, pues tu nombre es santo. Cuando Saulo quedó sin vista, Dios le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Y él comenzó a orar, pero nadie le hablaba, nadie le decía nada. Él comenzó a ayunar y a orar. Y aunque Dios no le habló a él, Dios estaba hablando de él con Ananías. Le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha, pregunta en casa de un cierto Simón. Hay uno llamado Saulo de Tarso. He aquí él ora. Pon las manos sobre él para que recobre la vista. Dios no le estaba hablando, pero Dios, no a él, pero de él. Señor, pero ese hombre no sirve. Señor, ese hombre es un desastre. Señor, él no vale la pena. Señor, él no califica. Fe. Fe. Porque instrumento escogido me es. El silencio de Dios no es descalificación. Dios no te ha descalificado. Santo Padre. Aunque Dios no te hable, Él no te ha descalificado. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo. 3. El silencio de Dios puede ser una invitación para buscarle con mayor intensidad. El silencio de Dios puede ser una invitación para que tú le busques de todo tu corazón. En Jeremías, en el 29:13, Dios dijo: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, o casi siempre buscamos a Dios con todo nuestro corazón,
es cuando estamos en desesperación. Es cuando ya no podemos más. Pero me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Santo Padre. Un pez tragó a Jonás entero y lo sumergió en las profundidades. 3 días pensando, voy a morir. 3 días buscando a Dios en el vientre de ese pez. 3 días diciéndole a Dios, pagaré lo que prometí. 3 días sin hablarle a Dios. Era una oportunidad de Dios para Jonás de arrepentirse y de buscarle de todo su corazón. Tal vez Dios te está dando una oportunidad para que le busques con todo tu corazón. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. El silencio de Dios puede ser una muestra de su soberanía. Tal vez Dios no te habla simple y llanamente porque no le da la gana. Porque Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Y tú le estás preguntando, Señor, pero ¿por qué no me hablas? Y Él no te responde, pero te estoy respondiendo yo, porque no le da la gana. Santo Padre, pastor, ¿eso puede ser? Sí, eres soberano. Tal vez Dios no te quiere hablar a ti, sino que le quiere hablar a alguien más. Continuamos, el que está escribiendo, el silencio de Dios es una manifestación de su amor. Sofonías dice que Dios callará de amor. Ay, Padre Santo. Santo Dios. Santo. Pues tu nombre es santo. ¿Cómo es eso, pastor? Eso, explíquelo porque yo no lo entiendo. Ni siquiera yo. Pero hay veces Dios no habla porque te ama. Cuando Lázaro estuvo enfermo, Marta y María comenzaron a orar y a creer. Dios no respondía. Enviaron una nota a Jesús. He aquí el que tú amas está gravemente enfermo. Ven pronto para que le sanes. Y el Señor no le respondió palabra. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero ni Lázaro, ni Marta, ni María escucharon palabra. ¿El Señor le amaba? Sí. Dios te ama con todo su corazón.
Ay, Dios mío, alguien tiene que haber recibido eso en el alma. Ay, Dios, me voy a poner a cantar. Vamos a lo leído ahora, vamos a lo leído. Vamos a lo leído. Zacarías vive en esa dispensación del silencio. Pero no es que Dios no le había hablado a Israel. Dios no le había hablado ni a él ni a su esposa Elizabeth, que tenían un problema porque ella era estéril. Y Zacarías y Elizabeth oraban para que Dios le diera un hijo. Y Dios no solo no le dio el hijo, pero Dios no le habló. Por eso le decía que hay un silencio que puede ser personal. Así que Zacarías tuvo un silencio, él con su mujer, desde su juventud, de 40, de 50 años, sin que Dios le respondiera. Pero aunque Dios no respondiera, Zacarías le manifestó a Dios fidelidad. Aunque Dios no te bendiga, aunque Dios no te dé nada, aunque Dios no te responda, aunque Dios no te hable, mantente fiel. Aunque todo salga mal, aunque nada funcione, mantente fiel. Santo. Me encanta Sadrach, me encanta Mesac, me encanta Abednego. Porque cuando el rey fue donde ellos y les increpó para que se inclinaran ante la estatua y que lo adoraran, ellos dijeron: nuestro Dios en quien confiamos nos puede librar y nos va a librar de tu mano, oh rey. Pero luego le dijeron: pero si Dios no nos libra, si Dios no nos responde, igual no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, para que lo sepa. Santo. Eso es carácter. ¿Ah? Yo confío en Dios, que Dios me va a responder. Pero aunque no me responda, diablo, igual no me voy a arrodillar ante ti. Igual voy a permanecer fiel a Él. Santo Dios. Mantente fiel a pesar de lo que sea. Estás muriendo con una enfermedad. Abre tu boca y diga: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Santo mi Dios. Zacarías se mantuvo sirviendo a Dios, pase lo que pase. No dejes de servir a Dios. Servir a Dios es el mejor negocio que hay en el planeta. Solo sírvele y Él se encargará de ti. Ocúpate de sus cosas y Él se va a ocupar de las tuyas. Santo Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en voz alta. Bájamelo aquí un poquito. Sí. Zacarías se mantuvo orando fielmente, ejerciendo el sacerdocio. No maldijo, no se apartó, no dejó de servir. Disciplinadamente.
Ya él consideraba, bueno, ya Dios no me dio hijos, pero igual le voy a seguir sirviendo. Mantente fiel. Ay, Padre Santo. Oh, Dios del cielo. Yo le digo a alguien, mantente fiel. Si le vas a servir, sírvele con todo tu corazón. En un tiempo en donde no tener hijos para ese tiempo era como una vergüenza, era como una afrenta, como que el favor de Dios estuviera alejado de ti, como que si estuvieras como una especie de maldición. Sin escuchar la murmuración de la gente, la crítica, la burla de la gente, se mantuvo fiel. Si se van a reír, que se rían. Tú mantente fiel. Si te van a criticar, que te critiquen. Mantente fiel. Si se van a burlar, que se burlen. Mantente fiel. Que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Jamás serán avergonzados. Bendigo a Dios con mi alma. Sigue orando. Sigue adorando. Sigue sirviendo. Sigue manteniéndote fiel. Porque en breve Dios romperá el silencio. ¡Hey! ¡Santo Dios! ¿Alguien está preparado? Porque Dios también está preparado para romper el silencio en tu vida. ¡Aleluya! ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha? Ahora escuche esto. Dios decide romper el silencio. Ay, se te lo perdiste. Que Dios decidió romper el silencio. Pero Dios no lo hizo en el palacio de Herodes. Dios no va a romper el silencio allá en la presidencia. Dios no va a romper el silencio en la Asamblea Nacional. Cuando Dios rompe el silencio, no lo va a hacer allá en el órgano judicial, en la Corte Suprema. Dios rompió el silencio cuando un hombre entró al santuario de Dios. Un humilde hombre, un sacerdote humilde, no una gran cosa. Pero cuando él entró al santuario, le tocó en suerte entrar al santuario de Dios. Y con Zacarías, que no era profeta, que no era rey, Zacarías que no era un sumo sacerdote, un humilde sacerdote, entró en el santuario de Dios. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Que Dios rompe el silencio cuando tú entras en su santuario. Santo Padre. Cuando Dios rompe el silencio, ¿qué cosa va a ocurrir? Uno, te vas a sorprender. Dios te tiene preparado algo que simple y llanamente te va a sorprender. Te va a sorprender porque no lo estás esperando. Cuando Dios rompe el silencio, tú realmente no lo estás esperando. Ya Zacarías no está esperando que Dios responda nada.
Zacarías no está esperando que Dios responda a sus oraciones que hizo hace 40, hace 50 años. No está esperando que Dios hable, no está esperando nada, solamente está cumpliendo. Él no entró en el santuario y dije, wow, Dios me va a hablar hoy. Nada, nada. Él se levantó como usted se levantó y vino al templo como usted vino al templo, tal vez cargado, cansado. Y Dios dijo, ahora es que voy contigo. Ahora es que voy contigo. Aleluya. Me voy a callar si usted no bendice al Señor. Entrando en el santuario de Dios, ¿dónde Dios rompió el silencio? ¿Con quién Dios rompió el silencio? Con un sacerdote. La cosa es con oración. La cosa es con oración. Si quieres que Dios rompa el silencio, ora. Ya no mires lo que está pasando a tu alrededor. Ya no mires, cierra los ojos y ora a Dios. Ora con fe, que Él no se ha olvidado de ti. ¿Acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no compadecerse del fruto de su vientre? Pues aunque ella olvide, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se olvida de ti. Santo Dios. Santo es Dios. Alguien levante la mano y adore, porque tu momento ya llegó. No está llegando, pero ya llegó. Le digo a alguien que llora, le digo a alguien que sufre, Dios te va a ayudar. Ya Él te va a hablar. Alguien que está frustrado, que ya Él te va a ayudar, que ya Él te va a hablar. Alguien que ya no puede más, espera un poco más, porque el silencio se va a romper. Alguien que no puede ni andar, que Dios me ha enviado hoy como un ángel para alzar mi voz y para decirte que Dios no se ha olvidado de ti, para decirte que tiene algo especial, algo reservado, algo apartado, algo que es solo para ti. Ten paz, ten paz, ten paz, ten paz. Solo ten un poco de paz. A los que le sirven, Él honrará. Ofrece el incienso, que el incienso, que la fragancia, que el olor del incienso suba delante de Dios. Entra al santuario. La Biblia dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. La oración rompe el silencio de Dios. La oración rompe el silencio de Dios.
sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero. Mientras él ofrecía el incenso, se le apareció un ángel del cielo. Un ángel de arriba. El ángel estaba puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías lo vio y se turbó y le sobrecogió temor. Yo siempre he pensado, ¿se imagina que se presente un ángel aquí en este momento? Sálvese quien pueda. Un ángel debe ser muy temible, muy. Eso no es una cosa como que, hey ángel, ¿cómo tú estás? No, no, cuando tú ves un ángel tú te quieres morir. Tú sabes que es seria la cosa. Y el ángel le habló. El ángel, para darle confianza, lo llamó por su nombre. Le dijo: Zacarías. En algún momento Dios te va a llamar por tu nombre, por el tuyo, no por el. En algún momento la palabra no va a ser para Pedro, para Pablo, para Juan. No va a ser para ningún apóstol ni para ningún pastor. En algún momento Dios te va a llamar por tu propio nombre. Y después de llamar su nombre, lo primero que Dios dijo cuando rompió el silencio, la primera instrucción de Dios después de 400 años fue: no temas. No temas. Ay, padres. Tal vez esto no es para todos, pero es para alguien. No temas. Tal vez alguien me escucha en el oncológico. No temas. Tal vez alguien con sentencia de muerte me oye y llora y Dios te dice: no temas. No temas, porque tu oración ha sido oída. Ay, Dios mío. ¿Alguien recibió lo que Dios le acaba de decir? ¿Alguien ha escuchado lo que Dios acaba de decir? No temas, porque tu oración ha sido oída. Ay, Padre Santo del cielo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué oración es esa? Bueno, esa oración que hiciste hace 50 años. ¿Te acuerdas cuando tenías 25, cuando tenías 30, cuando tenías 35, cuando tenías 40 años? ¿Te acuerdas, Zacarías, cuando le pedías a Dios por un hijo? ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo. Pero Dios no ha olvidado tu oración. Santo Padre. Santo. Eso es un buen rema. Dios ha oído tu oración. ¿Alguien lo recibió? Mire, usted mejor será que se ponga a lavar. A mí me quedan 4 minutos para que usted sepa. ¡Ay, salá! Nos hemos metido aquí, no nos acordamos de Navidad, de Año Nuevo, de nada. Es Dios moviéndose. Es Dios moviéndose en medio de su pueblo, hablándole, diciéndole: no temas, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo ya viene. Ay, Sama, ya viene.
No temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo. Cuando Dios rompe el silencio, lo que están escribiendo, milagros comienzan a ocurrir. Cuando Dios rompe el silencio, las obras de Dios comienzan a desarrollarse. Los ministerios se activan. Cuando Dios rompe el silencio, Dios no solo te bendice a ti, pero bendice también a tu familia. No temas, porque tu mujer, Elizabeth, ay Padre, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Cuál Elizabeth? La mía, pero está vieja, pero es estéril. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. El que está escribiendo, cuando Dios rompe el silencio, Dios da dirección. Dios comienza a dar dirección. Vas a llamar su nombre Juan. La gente piensa que a Dios no le interesa cómo se llama el hijo. Así piensan alguna gente, pero a Dios eso no le interesa. A Dios sí le interesa, para que sepan. A Dios sí le interesa. Tú no puedes ponerle a tu hijo Malón, que León. Hay gente que se busca, o sea, cristianos con hijos que se llaman Mohamed. Está perdido de la mente, en la tiniebla más oscura. Pregúntale a Dios: Señor, me lo diste, ¿cómo quieres que le llame? Le ponen unos nombres todos ridículos, sin saber que en el nombre está el carácter del niño. Eso es lo que no saben. La gente ignora esto. En el nombre está el carácter del niño. Santo Padre. Comienza a indagar y a investigar el origen y el significado de su nombre, y usted se va a sorprender que la van a describir tal cual es usted. Porque todo nombre tiene un significado. Le llamarás Juan. Tu hijo no se va a llamar Miguel, ni Manuel, él se va a llamar Juan. ¿Por qué Dios estaría interesado en que se llame Juan? Porque Dios tiene un nombre para cada uno. Dios tiene un destino para cada uno. Santo. Ay, Dios mío, ya tengo que terminar esta cosa. Y llamará su nombre Juan. Sigue escribiendo ahí. Cuando Dios rompe el silencio, tendrás gozo y alegría. El ángel le dijo: y tendrás gozo y alegría, le dijo el ángel. ¿Por qué? Porque por años, ni Zacarías ni Elizabeth, su mujer, no tuvieron gozo y no tuvieron alegría. Por años sufrieron, por años lloraron. Pero quiero decirle a alguien que Dios enjugará tus lágrimas. Santo Padre. A veces tú lloras y haces así. Pero ya no serás más tú quien lo hagas. Ahora será Dios